Hola, hoy vamos a ver toda la explicación y la rúbrica del proyecto 1 de Fundamentos de Investigación, específicamente de la unidad 1, conceptos básicos de fundamentos de investigación como proceso de construcción social, y está basado en el tema 1.4.3, características, etapas y reglas del método científico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar un proyecto de investigación a partir del método científico. Lógicamente es muy corto y vamos a realizar simplemente 5 etapas, las cuales las vamos a ir viendo poco a poco dentro de la explicación. Pero sí es importante que sepan que no es que tenga más valor, pero lo importante es la conclusión. Lógicamente es una conclusión teórica a partir de toda la información que recolectemos y que nos va a dar pues un supuesto teórico en el cual nosotros vamos a tener como tema central de nuestra investigación, de nuestro tema de investigación. Les voy a compartir pantalla para que vean la rúbrica. Y bueno, ahí la tenemos. Entonces lo vuelvo a repetir, pues ya todos los datos ya los dije. ¿Cuándo se entrega? Se entrega el 4 de noviembre del 2020, es un miércoles. Y el valor del trabajo es 30%. La rúbrica se divide en dos partes, la rúbrica de evaluación y, perdón, el formato y el desarrollo. Entonces, los equipos, ya una vez formados, vamos a realizar toda esta parte del proyecto. Lógicamente es un proyecto en equipo y se va a ir desarrollando dentro de nuestras primeras dentro de la primera unidad, y que pueden tener muchas correcciones en las cuales yo pueda ayudarlos en cualquier situación pues de sus dudas. Entonces la primera parte es el formato. Lógicamente pues viene un apartado de entrega en tiempo, que lo vuelvo a repetir, es el 4 de noviembre, antes de las 12 de la tarde, ¿vale? Si no lo entregan antes, ya ahí se verán afectados. La portada, vienen los nombres del equipo, nombre del profesor, fecha, materia, tema, carrera y escuela. Y ya tienen básicamente todo. Lo vuelvo a repetir, mi nombre es José Francisco Carpio Pineda. El documento tiene que venir justificado, no tiene que ver con la parte de elaborar una justificación, es por parte de formato. Tiene que venir justificado con sus sangrías, que hay una opción, aquí está puesta en Word, que es esta parte de la justificación. No tiene que tener errores ortográficos, tiene que tener ese tipo de letra. En Word es muy fácil la parte de los errores ortográficos, entonces pues lo pueden checar y si tiene algún error ortográfico pues va a bajar esta parte. Y tiene que tener como mínimo 5 cuartillas de extensión, sin incluir lógicamente la portada. Si en este caso tuvieran 5 cuartillas, pues serían 6 con la portada. Todos esos 5 puntos hacen un 10% de ponderación, y el otro 20% ya es por parte del desarrollo. El desarrollo se divide en 4 partes, que son cada parte 5%, y que va por parte de la parte de desarrollo, que son 20%. Entonces la primera parte de la rúbrica es la etapa 1 y la etapa 2 del proyecto. Aquí dice que se va a ver la elección del tema, tiene que ser claro y conciso, variables definidas, planteamiento del problema claro y conciso, pregunta detonante, y todo esto tiene que tener un mínimo de una cuarta. Entonces, para que quede más claro, les voy a exponer parte de una presentación que diseñé para que quede más claro esta parte.
Entonces, aquí está la primera parte, que es la elección del tema, la etapa 1. Estamos en el primer rubro, que vale 5%. Si en la elección del tema se concentrará tanto como sea posible el objeto de conocimiento. Además, habrá de estructurarse el título tentativo del proyecto de investigación. Tentativo porque podría hacérsele algunas pequeñas precisiones durante el proceso de la investigación. Qué se va a investigar, cómo se realizará la investigación, etcétera. Entonces, en esta parte de la elección del tema, es importante primero que yo como profesor delimite delimite ciertos fronteras de la elección del tema. Tiene que ser didáctico. ¿Qué quiere decir esto? No vayan a incluir partes que no son meramente académicos y que no sean temas dentro de un proceso educativo. ¿Qué quiere decir eso? No pueden poner cosas que tengan contextos no adecuados, no sé, de sexo, de pornografía, de adicciones, de vicios, pues, temas que no incluyan un criterio adecuado y que puede generar controversia dentro de estos códigos de ética, nada, estas partes de la orientación sexual, y no porque no esté de acuerdo en esos temas, simplemente porque nos va a generar mucha controversia y puede, como estamos en una institución, puede que nos afecte a cualquiera de las dos partes, tanto ustedes como a mí. Yo aquí puse unos ejemplos que lógicamente los pueden tomar, pero de una vez lo digo en el video, no se pueden repetir los temas en equipos. Y pues es obvio. Yo actualmente estoy haciendo pues, mi tesis y se llama deserción escolar y proceso de enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. Pero bueno, aquí hay ciertos ejemplos. En la elección del tema en la rúbrica viene que tenemos que plantear las variables tienen que estar definidas. Entonces las variables son dos elementos de los cuales nosotros queremos investigar. Por ejemplo, aquí los ejemplos: redes sociales y reprobación escolar, depresión y pandemia, desinformación y contagio, orientación escolar y selección adecuada de la carrera profesional. Esos 4 temas ahorita para mí serían interesantes. Pues les vuelvo a repetir, en el ámbito académico ustedes pueden planear cualquier forma o también en el ámbito educativo. En la rúbrica dice que tenemos que plantear 2 variables y que tiene que ser el tema conciso. Simplemente con que planteen las 2 variables, para mí yo con eso estoy satisfecho, pero sí tienen que estar específicamente clavadas las 2 variables. Y pues tiene que ser de su interés, porque al final nosotros vamos a arrojar una conclusión, el cual lo podemos también igualar como un resultado y que podemos generar un cierto conocimiento a partir de este método científico. Y bueno, dentro de la rúbrica, en la primera parte también viene la etapa 2, que es el planteamiento del problema. Es importante pues realizar esta parte porque pues, nos plantea un panorama claro de lo que vamos a generar como investigación. Muchas veces la investigación viene dada o sabemos qué va a pasar en la conclusión a partir del planteamiento. Entonces es importante plantearlo bien para que podamos tener un resultado adecuado o un resultado claro. Y si el planteamiento del problema en forma general significa la presentación clara y directa de la relación entre 2 o más variables contenidas en el problema que se pueden comprobar empíricamente y que permiten encontrar las vías de solución o respuestas. Entonces, yo les planteo la parte de mi planteamiento del problema. Dice: ¿el proceso de aprendizaje tiene relación con la deserción de los alumnos? La deserción, específicamente en la educación a nivel superior, se considera como la mayor consecuencia de fallo de los estudiantes a este nivel de procesos de aprendizaje adquiridos.
Es una cuestión compleja, importante y que tiene un perímetro de alcance internacional, específicamente nacional, y que compete a toda la sociedad académica en términos de desarrollo estudiantil para un futuro desarrollo amplio y sostenible de la sociedad contextual en donde se encuentra. Específicamente en el territorio del Tecnológico Nacional de México, en los primeros años reticulares, las asignaturas de matemáticas referenciadas en las ciencias básicas son un obstáculo en el avance y como una consecuencia principal del abandono y retraso del alumnado, además del rezago desde niveles anteriores a su formación. Entonces, una vez que tenemos planteado nuestras variables, tenemos que incluirlas en el planteamiento del problema. Y en la rúbrica viene que tenemos que plantear una pregunta detonante. Pues la pregunta detonante yo la pongo al principio para que ahí nos vayamos respondiendo. Entonces, por ejemplo, si estamos en la parte de depresión y pandemia, podemos decir, realmente el encierro respecto a la pandemia en México es una causa de depresión en las mujeres de tales edades. Y entonces ahí nosotros podemos empezar a plantear un problema para poder investigar en ello. Pero primero lo tenemos que pensar en frío para ponerlo en papel. Yo lo pensé en frío, pues a experiencia propia, aunque tengo una carrera no tan difícil como, por ejemplo, específicamente para este grupo que es ingeniería electrónica, mecatrónica, civil, pero en mi experiencia personal y lo que he visto dentro del pasar de los años de mi experiencia, es que se traba mucho uno como estudiante en los primeros semestres, porque yo, por ejemplo, como ingeniero industrial me tocó cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, álgebra lineal, física, estadística 1, estadística 2, probabilidad estadística, y ese cúmulo de materias pues te van un poco mermando si no las pasas bien. ¿Cuál ha sido una de las consecuencias de eso? Pues que hay un proceso de nivelación antes de entrar al primer semestre para que en cálculo diferencial, que es una de las principales materias de reprobación, y que al final tiene como consecuencia un retraso reticular y al final tiene como consecuencia el abandono escolar. Entonces, para mí ese es el problema. Las matemáticas son una carga importante en la decisión escolar dentro del Tecnológico Nacional de México. Lógicamente, lo podemos plantear en cualquier contexto, visto desde cualquier forma. Ahorita yo soy profesor de ciencias básicas en el Tecnológico de Zacatepec y puedo ver otro tipo de generación de conclusiones en los cuales puedo decir que puede ser culpa del profesor, puede ser culpa del alumno. Pero eso es lo que vamos a ir viendo yo lo que puedo plantear dentro de mi investigación. Pero regresando a lo de ustedes pueden ir generando ciertas conclusiones a partir de su planteamiento del problema sin que las digan. Lógicamente sabemos todos que tenemos cierta depresión, pero podemos decir o podemos plantearlo en el nivel nutricional o en el nivel del aspecto, en el nivel económico. Sé que es una parte controversial, pero puede ser así. Tal vez el nivel de económico o el nivel de la alimentación de un individuo recae también en su depresión respecto al encierro de la pandemia. Y bueno, en esa parte serían las dos partes de la primera parte de la rúbrica. Volvemos otra vez a la rúbrica, que es de la etapa 1 y 2. Eso vale 5% y se pueden extender a una cuartilla. La etapa 3 dice formulación de hipótesis, unión de variables. Mínimo una hipótesis, igual vale 5%. Y aquí lo que vamos a ver, pues también lo voy a exponer en la presentación. Entonces voy a dejar de compartir.
Pues viene la etapa 3 que dice formulación de hipótesis. Una vez que el problema de investigación está definido y formulado, la tarea siguiente del investigador es indagar por sus respuestas o soluciones. El trabajo del investigador exige buscar hechos, datos para resolver los problemas planteados, qué hechos y dónde buscarlos. Entonces, para el ejemplo de mi tema, dice una hipótesis: el alumnado es la variable causal de la deserción escolar. El profesorado es la variable causal de la deserción escolar. Pues aquí yo planteo dos hipótesis que al final vienen desarrolladas en el tema. ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza-aprendizaje se divide en dos partes. Primero, el proceso de enseñanza, que es por parte del profesor, y el proceso de aprendizaje, que es por parte de las matemáticas. Entonces, ¿cuál de esos dos, o dicho coloquialmente, quién tiene la culpa? ¿El que enseña o el que aprende para que deserte? El que enseña, ¿por qué? Por su método de trabajo, por su nivel de exigencia, igual por su grado de estudios, igual ni siquiera tiene un giro académico. Pueden ser muchas variables en esa hipótesis, o bueno, muchos supuestos. O parte del alumnado igual viene de una escuela privada que no les cargaron de matemáticas, o viene de una pública que realmente no tenía matemáticas, que no le enseñaron las matemáticas, que tiene un problema, pues, tal vez psicológico, que tiene un problema de depresión. Entonces, esa parte es la parte de las hipótesis. Ustedes pueden plantear solamente una a partir de el tema que ustedes elijan, pero sí es importante que incluyan las dos variables. O sea, las dos variables incluidas en la hipótesis. Por ejemplo, de lo de la pandemia y la depresión, pueden poner la nutrición de un individuo es el causal de la depresión de una persona en la pandemia, o el miedo de ser contagiado es el causal de la depresión de un individuo. Puede ser cualquiera de esas dos hipótesis. Lógicamente tienen que incluir las dos variables y que nos van a servir para dar una conclusión. Hasta aquí sería de la etapa 3. Vamos otra vez a la rúbrica y vamos a ver la etapa 4, que también vale 5%. Dice: plantear un instrumento de recolección de datos, formular un borrador, mínimo un instrumento de recolección de datos. Aquí, como estamos viendo una parte científica y que es un pedacito, no vamos a extendernos, pues, el documento tiene 6 páginas, no vamos a contener mucho, sí, 6 refiriéndome a la portada. Entonces, nos vamos a ir directo aquí, no tienen que investigar nada, vamos a hacer encuestas. Y aquí es importante, dentro de la planeación de la materia, es un paréntesis, es la unidad más larga, entonces son 7 semanas de duración de la unidad 1, en fundamentos de investigación. Entonces, ustedes tienen, ya que se hicieron los grupos, lógicamente lo más seguro es que se hagan de mi parte, porque pues no se conocen, pero una vez que se hagan los grupos, tienen que realizar su instrumento de recolección de datos y cuál va a ser nuestra población para esta recolección de datos. Y el salón, el grupo, por ejemplo, el grupo va a estar conformado por 20 alumnos, va a haber 21 encuestas, 20 de los alumnos, y yo también participaría en todos los proyectos. Entonces, es importante que tengan esa conciliación. Cuando se hagan las conclusiones, que son los resultados, tienen que tener la población, no me vayan a concluir que nada más lo hicieron entre su equipo y el profesor. No va a ser válido. Tiene que incluirse todo el salón. Por eso es importante tener un instrumento de evaluación más o menos a la 3ª semana para que todos sus compañeros puedan ir contestándola. Les pueden marcar, les pueden mandar un mensaje de WhatsApp, o simplemente la pueden subir a un grupo y que lo vayan contestando, y cada quien va recolectando su información. Lo voy a exponer más a detalle.
Dice, etapa 4, recolección de datos. Se deberá recolectar la información diseñando un instrumento adecuado y teniendo como objetivo generar los objetos de investigación planteados en las hipótesis ya planteadas a este punto de las etapas mencionadas anteriormente. Entonces, esto es muy importante para tener una conclusión final. ¿Qué queremos encontrar en nuestra conclusión conforme a la hipótesis? Lógicamente aquí viene la parte teórica de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a investigar. Por ejemplo, si la hipótesis fue planteada en un nivel de miedo, o sea, en el sentido de que un individuo, bueno, el miedo a ser contagiado es causal de la depresión del individuo, en esa parte de hipótesis, pues en esa parte, ¿en qué? En ver cuáles son las causas de realmente de un miedo y también la otra parte de la depresión. Por ejemplo, van a buscar cuáles son los motivos de una depresión para ver si realmente está deprimido esa persona y encauzarla a la parte de ser contagiado. Por ejemplo, una pregunta podría ser, en tu ciudad, ¿conoces a alguien que haya o que tenga la enfermedad del coronavirus, del COVID-19? Sí, no. ¿Te causa miedo el saber que en tu ciudad o en tu colonia o en tu calle hay alguien que fue contagiado de coronavirus? Sí, no. Tercera pregunta podría ser, que encontraban algo de depresión, que el miedo es un causal. Estoy hablando y divagando parte de la investigación. Pueden poner al momento de salir a la calle, ¿tienes miedo de ser contagiado? Sí, no. Al momento de regresar al momento de regresar de alguna visita o de algún evento que tuviste en la calle, al momento de regresar a tu casa, ¿te duermes al instante? ¿Te bañas al instante? ¿Te genera un fenómeno de ansiedad? Y podemos ir encauzando la información para que podamos tener una conclusión. Entonces, esta parte es importante porque tienen que buscar la parte teórica de lo que quieren encontrar a partir de un antes, que es la hipótesis, para que tengan un después, que es la conclusión. Y ya para finalizar sería la etapa 5, que es la conclusión. Dice, plantear una conclusión final, incluir las conclusiones teóricas de las hipótesis planteadas y generar una conclusión respecto del planteamiento del problema a partir de nuestros datos poblacionales. Los datos poblacionales no tengan que no nos haga mucho ruido. Los datos poblacionales somos el salón, ¿vale? Mínimo 3 cuartillas. Aquí sí es importante porque van a generar realmente un resultado de una investigación. Y se etapa 5, conclusión. Se deberá afirmar, concluir o rechazar las suposiciones planteadas en la hipótesis, que son el tema central del planteamiento del problema. Entonces me voy a ir a la parte de mi ejemplo, que es deserción escolar y proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y yo puedo, a partir de toda mi información, concluir, por ejemplo, que realmente el profesor tiene la culpa. Vamos a suponerlo así coloquialmente. ¿Cómo lo voy planteando? Pues a partir de la información que yo fui recolectando a partir de los casos de deserción, específicamente de matemáticas, en este caso de ciencias básicas, para TEC-NM. Entonces, ¿dónde puedo sacar todas esas conclusiones? Pues puedo decir que los profesores pues no toman el curso adecuado o las competencias adecuadas para dar clases, que al momento de enseñar la parte de matemáticas no generan un conocimiento
competente para que se pueda resolver un examen que es un instrumento de evaluación de la materia. O también puede decir que el alumno tiene la culpa en el sentido de que hay un rezago de matemáticas desde la secundaria, desde la preparatoria, o que no tiene un hilo conforme a una orientación que se le tiene que dar desde muy antes. Por ejemplo, de la secundaria general, que pasa a un bachillerato técnico, y del bachillerato técnico se va a electrónica cuando ni siquiera había ninguna matemática en el bachillerato, o que era un bachillerato general y que tenía al final una especialidad en ciencias humanas y ciencias sociales, y al final opta porque le queda más cerca el tecnológico, y pues ese choque pues es el que genera, o al final ninguna de las dos partes tiene la culpa, y que el avance reticular está mal diseñado. Podemos concluir que tiene que haber una materia fuerte de matemáticas por semestre, puede ser. Pero esa es mi conclusión. Ahora, conforme lo que hemos estado viendo, conforme al video, que es pandemia y depresión, pues podrían concluir que la pandemia sí genera depresión, porque la mayoría tiene miedo y porque al momento de interactuar con el mundo exterior se generan ciertos hábitos dentro de nuestro hogar que generan depresión. Por ejemplo, encerrarnos, por ejemplo, no tener distancia entre nosotros mismos, cada quien tener su espacio para no generar ese miedo a ser contagiados, y esa generación de soledad pues causa depresión. O al ver las noticias, todos los eventos, todos los números, te va generando depresión. Entonces, esas conclusiones ya van a ser que vienen también con una parte de teoría del diseño del instrumento de recolección de datos. Sí viene una parte teórica, pero sí tienen que ya aquí fundamentarlo formalmente. No vayan a poner, sí, profe, yo creo que pues la verdad sí, porque un cuate se murió, no. O una vecina se murió porque su gato se deprimió, y yo pienso que sí. Lógicamente no nos van a salir resultados muy pretenciosos, muy que van a muy directos a una respuesta, porque vamos a ser pocos. O sea, no vamos a ser una población muy grande, pero como ejercicio didáctico nos puede servir. Puede ser que de los 30, 25 estemos deprimidos a partir del instrumento de depresión, o puede ser que de los 40 realmente ninguno tenga depresión, o la pandemia no nos genera depresión, nos puede generar ansiedad, o nos puede generar un cierto nivel de creatividad en el cual nosotros vamos a generar recetas de comida, algún experimento, etc. Pues hasta aquí sería esta parte de pues del proyecto 1. Estas 5 etapas hacen el 20%, tiene la conclusión mínimo como 3 cuartillas. Se pueden exponer datos, se pueden exponer gráficas, es decir, el 60% de la población dice que al momento de salir a la calle tiene miedo a hacer contacto. Por eso concluimos que tal. Sí se pueden incluir gráficas y están incluidas dentro de esta parte de las 3 cuartillas. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Les vuelvo a repetir, vale 30% y se tiene que entregar el 4 de noviembre del 2020. Hasta aquí sería todo. Hasta luego.